Qué bueno poder ser bendecidos, ¿no?, por cada uno de ustedes. Cada vez que Dios pone una palabra en la boca de cada uno de ustedes, es Dios hablando, porque es la palabra de Dios. Y muchas veces llegamos a pensar como que no soy capaz, no tengo la capacidad para poder pararme aquí al frente. Y ¿sabe algo? Usted tiene toda la capacidad del mundo, porque Dios lo escogió. Nunca se sienta menospreciado ni en poco, a pesar que la Biblia dice que esos menospreciados son los candidatos perfectos para que Dios se glorifique, porque dice que Él escogió a lo vil y menospreciado para poder de esa forma avergonzar al que se cree sabio y entendido. Sigamos nosotros siendo humildes delante de Dios, a pesar que nos use, sea con poder, sea con palabra, sea de una forma u otra. Nunca perdamos la humildad, porque cuando perdemos la humildad, lo perdemos todo. Amén. Hermanos, el mensaje que tenemos para hoy se titula Los tesoros de Dios. Y voy a tener una introducción breve y uso esta pequeña frase. Siempre me gusta usar una frase de la Biblia para sustentar el título de mi mensaje, o el mensaje que Dios me ha dado, más que mi mensaje, porque es el mensaje de Dios, no el mío. Y yo pongo aquí: porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Lucas 12:34 dice esta palabra. Pero yo quiero entrar en la introducción de este mensaje. Los tesoros de Dios. ¿Se han puesto a pensar todo lo que Dios le ha prometido a los que le aman? ¿Nos hemos puesto a pensar en eso? Hemos de repente tomado un minuto de nuestra vida y sentarnos en nuestra casa, en nuestra cama, en nuestro auto, no sé, en el parque, donde sea, y pensar cuánto Dios nos ha prometido, cuántos tesoros Dios nos ha prometido. Miren, las Escrituras hablan sobre muchas riquezas, habla sobre muchas bendiciones, tanto materiales como espirituales. Por ejemplo, bendiciones materiales dadas a Abraham, a Isaac, a Israel, que era Jacob, a Job, a José, a David y Salomón. Y como ellos hay muchos más. Mire, hermano, Abraham era rico materialmente, tenía cualquier posesión, ganado, siervos, criados, hijos, porque Dios dijo que a través de él sería padre de ¿qué? Multitudes de naciones. Y Sara sería madre también de multitudes, a pesar que ellos tenían ¿qué? Un solo hijo. Abraham tuvo dos, sabemos que tuvo a Isaac y tuvo también a Ismael, pero a través de Isaac e Ismael Dios le dio multitudes. Ahora, si hablamos de Isaac, de Israel, de Job, Job lo perdió todo, pero dice que Dios cuando le devolvió ¿cuánto? El doble de lo que tenía. José llegó a ser ¿qué? Segundo después del faraón en Egipto, después de ser un prisionero, de haber sido echado a un pozo, a una cisterna, después de haber sido vendido como esclavo. David, después de ser correteado, no tener nada, huir por las cuevas y andar por allí, incluso hasta se hizo el loco. Andaba con gente, y esto me llama la atención. ¿Sabe que David, las personas que andaban con él eran las peores, que nadie quería tener a su lado? O sea que si David no le hubiera creído a Dios, no hubiera confiado en Dios, David, ¿sabe qué hubiera hecho? Hubiera renunciado al llamado. Pero él fue ungido y escogido como rey.
¿Sabe qué me enseña esto? Que muchas veces cuando nosotros queremos renunciar al llamado de Dios, tenemos que pensar bien las cosas. Porque Dios promete cosas y cuando dice que promete, Él cumple, porque Dios no es deudor de nadie. Él promete tesoros y riquezas en Cristo Jesús, dice la Biblia. Porque son reservadas las riquezas en Cristo Jesús. ¿Para quién? Para nosotros. Él le puede dar a usted bendiciones materiales como le puede dar bendiciones espirituales, como le puede dar una o la otra o las dos. ¿Por qué? Vamos a las bendiciones espirituales. Moisés, Josué, Samuel, Elías, Eliseo, Pablo y todos los apóstoles tenían bendiciones espirituales. Ahora, esto deja claro que Dios reparte sus riquezas como Él quiere, y no por eso ama más a uno que al otro. Él no amaba más a Abraham que a los demás. Él no amó más a Pablo que a Pedro ni que Juan. No, Él nos ama a todos por iguales. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Entonces, es como dice la palabra en la parábola de los talentos. Él reparte los talentos según la capacidad de cada persona. Pero sí va a repartir. Y le reparte a uno, a otro 5 y a otro 10. Dependiendo la capacidad que tenga para administrar los talentos. Ahora, ¿qué hace cada uno de nosotros con los talentos que Dios nos da? Es otra cosa. Pero de que usted tiene talento, aunque sea uno. Pero tiene que ponerlo al servicio de Dios. ¿Y yo dónde lo quiero llevar con esto? Me ministraba el Espíritu Santo a mí y yo decía, talentos, todo el mundo habla de los talentos. Plata, dinero, algo que te da de hacer una destreza en ejecutar un instrumento. Esto es un talento, poder hablar en público, predicar. Y uno dice, pero ¿cuál es el verdadero talento que Dios nos da? ¿Y sabe dónde me lleva? Porque me ha estado dando vuelta todos estos días el tema de la muerte. Así dándome vuelta en la cabeza. Lo conversamos con mi suegra. Ahora la noticia de la abuela por parte familiar de nuestro hermano Miguel allá en Quillota, que falleció. Y cómo día a día, si usted se vuelve amigo de una de estas redes sociales de funeraria, le va a llegar todos los días la cantidad de gente que se muere. Hermano, es sorprendente. 3, 4, 5 por día por funeraria. Y vivimos una vida como que la tenemos para toda la vida, como que tenemos seguro el día de mañana. Y comenzamos a hacer planes, ¿no? ¿Y quién te dijo a ti que tienes seguro el día de mañana? ¿Y quién te dijo que tienes segura la hora que viene? Aún la tarde. ¿Y quién te dijo que tienes seguro si te acuestas y te vas a despertar? Pero nos acostamos pensando eso, que tenemos seguro el día, ¿no? Y decimos, no se preocupe, hermano, hermana, mañana nos vemos y hacemos eso. ¿Y si Dios no quiere? ¿Y si Dios dijo, no, hasta hoy nada más? ¿Estamos listos? ¿Estamos a cuenta? ¿Estamos bien para irnos con Él cuando nos llame? Y me decía, los talentos que yo les doy son los días de vida a cada uno. Son los años de vida a cada uno. ¿Por qué? Porque a uno le da uno. Vemos niños que nacen y mueren. Un día nada más le dio de vida. Vemos otros que le da 5. Vemos otros que le da 10. Pero ¿a cuánto? ¿A cuánto se multiplican? Por 100. Por 100. O sea, hay algunos que viven 100 años. Hay algunos que viven, así se va multiplicando los talentos que Dios te da. Entonces, claro, nuestra hermana Alejandra cumplió 45 el lunes pasado. Gloria a Dios por su vida. ¿Sabe por qué? La tradición humana dice, ay, no, yo no digo la edad porque no es de caballero preguntarle la edad a las damas. Oiga, hermano, dele gloria a Dios y gracias a Dios por los años que tiene de vida. No los esconda. ¿Sabe por qué?
porque Dios se los regala con amor. Entonces, los años que Dios nos dé, vivámoslos y produzcámonos. Ahora vamos al mensaje, la revelación por el Espíritu de Dios. Vamos al mensaje, 1 Corintios 2:6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Quiero detenerme allí, específicamente en ese verso 6. Aquí está por si quieren leerlo. Dice, sin embargo hablamos sabidurías entre los que han alcanzado madurez. Hay 3 puntos importantes en ese verso: sabiduría, madurez y sabiduría no de este siglo. ¿A dónde quiero ir con estos 3 puntos? Vamos a analizarlo. Analicemos la sabiduría. Y para eso vamos a ir a Génesis 3:6, que dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Por qué la sabiduría que adquirió Adán y Eva en ese momento no era la sabiduría de Dios? Estamos claros aquí que vemos que la sabiduría que Adán y Eva adquirió comiendo de este árbol que está en Génesis 3:6 no era la sabiduría de Dios, sino que era la sabiduría ¿de dónde? De este siglo, de este mundo, la sabiduría terrenal. ¿Por qué? Por 3 puntos importantes. Porque la sabiduría, según lo que dice Génesis 3:6, dice que era ¿qué? Árbol agradable a los ojos, o sea, que era algo que atraía la vista, y árbol codiciable, era un árbol codiciable. ¿Y la codicia qué es? Pecado. Porque el apóstol Pablo en el libro de Romanos dice, no hubiera sabido que la codicia era pecado si la ley no me hubiera dicho que codiciar es pecado. O sea, a partir de allí, los deseos que habían en Eva hacia el árbol eran deseos pecaminosos, de los cuales atrae la sabiduría de este siglo, de este mundo. Entonces, la sabiduría que el apóstol Pablo está hablando aquí no es la sabiduría de este mundo, sino la que está en Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos, ok. Si yo le hago a usted una pregunta, ¿qué fue Eva al momento de tomar el fruto que Dios prohibió que no tomaran? ¿Qué fue? Insensata, ¿correcto? Fue una mujer insensata. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho a su marido, de todo árbol que hay en el huerto puedes comer, pero el árbol que está en medio del huerto no lo tocarás, ni de él comerás. Había una prohibición. Entonces, esta mujer, seducida ¿por quién? Satanás, por el pecado, decide que el árbol se ve bueno, rico, sabroso. Y el fruto, codiciable para alcanzar ¿qué? La sabiduría. Hermano, hermana, hoy en día las personas quieren alcanzar la sabiduría, pero la sabiduría de este mundo, no la de Dios. No la de Dios. ¿Y por qué les digo esto? Porque usted ve a las personas preocupadas por el colegio donde estudia a sus hijos. Quieren meterlos en los colegios más caros, en los más finos. Después de allí, quiero meterlo en la mejor universidad. Quiero prepararlo de la mejor forma posible, que obtenga el mejor título, que sea doctor, que sea ingeniero, que sea arquitecto, que sea un profesional. Pero
¿Usted cree que del 100% de esos papá y mamá que están preocupados por sus hijos, que se han preparado, están preocupados de que ellos aprendan la sabiduría de Dios, el temor de Dios? Son pocos. Son pocos. Entonces, el apóstol Pablo no está hablando aquí de la sabiduría que adquirió Eva, que adquirió ¿quién? El mundo, sino de la sabiduría que viene del temor de Dios, el principio de la sabiduría que habla el libro de Proverbios capítulo 1 verso 7. Mira, hermano, hermana, cuando usted tiene temor de Dios, usted es un hombre y una mujer sabio, prudente, actúa conforme a la escritura. Usted piensa antes de hablar, y si habló sin pensar, se humilla, pide perdón y trata de remediar las cosas. Pero el que tiene la sabiduría del mundo se equivoca, y sobre que se equivoca es altanero, arrogante, es altivo, es humillante y se impone sobre los demás. Nosotros no podemos manifestar la sabiduría de este mundo, porque la sabiduría de este mundo te da inteligencia, conocimiento, y esa sabiduría te hace ser altivo. ¿Por qué? Porque te llegas a creer superior a los demás. Amén. ¿En algún momento usted se ha sentido superior a los demás, que cree que lo hace mejor que otro? ¿En algún momento has visto a alguien haciendo algo y de repente, esto me acuerda a un profesor que tuve yo de percusión en Panamá, y él nos estaba explicando en medio del taller de percusión y decía: ¿sabe? Un día, muchachos, cuando ustedes se encuentren otro percusionista, nunca se pongan a corregirlo, nunca. ¿Sabe por qué? Para que no les pase lo que me pasó a mí. Yo una vez fui a un concierto y había un percusionista, pero él tocaba el ritmo de una forma y yo quise venir a enseñarle a él, pero él era el músico de la banda, a tocar el instrumento. Y me dijo: pero yo lo toco así, es mi forma de tocarlo. Y muchas veces nosotros pensamos que las personas que están haciendo algo en un lugar, nosotros podemos hacerlo mejor, pero él está allí, ¿y dónde está usted? La humildad tiene que llevarnos a saber que si hay personas que hacen algo, hay que dejarlo que lo hagan a pesar que estén equivocados. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser humildes y no creer que nuestra sabiduría de hombre, que nos hace pensar que hacemos mejor que los demás, podamos ir a corregir a una persona y después nos vayan a decir, o nos vayan a ofender, o nos vayan a humillar, porque nadie nos pidió la opinión ni el consejo. Ahora, si alguien te dice: hermano, usted que hace mejor esto, ¿me puede ayudar? ¿Me puede enseñar? Ahí hágalo. Pero si nadie le pidió, mejor quédese callado. ¿Sabe por qué? Porque así se va a ahorrar que lo humillen. Y él se sintió así, humillado, porque fue allá como quien dice: yo le voy a enseñar a este cómo se hace. Y salió para atrás así. Y muchas veces nos pasa eso. El apóstol Pablo está llamándonos aquí con la palabra que le dio el Señor Jesús, a que la sabiduría que ocupemos nosotros sea el temor de Dios y no la sabiduría de este mundo, que porque estamos preparados y capacitados a hacer algo mejor que otro, pensamos que somos mejor que otros, sino que seamos humildes. Ahora, hay otra palabra más que ocupa también aquí, que es madurez. ¿Para alcanzar qué? Madurez. O sea que nosotros necesitamos la sabiduría de Dios para alcanzar madurez, porque con la sabiduría de este mundo no vamos a alcanzar madurez. No vamos a ser maduros, iglesia. Y miren lo que dice Hebreos 5:14. Dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, la madurez suya, la madurez mía, la madurez nuestra
Es la que nos va a hacer alcanzar el discernimiento entre lo bueno y lo malo. Mire, usted no va a madurar porque pasen los años. Hemos visto muchos hombres adultos que se comportan como niños inmaduros, mujeres adultas que se comportan como niñas inmaduras. O sea que la edad no tiene que ver con madurez. También hemos visto niños que se comportan más maduros que adultos. ¿Y dónde te quiero llevar con esto? Que cuando nosotros venimos al camino de Dios, cuando nosotros venimos a la iglesia y comenzamos a congregarnos, nosotros somos como un feto, como un embrión que está en el vientre de su mamá. Estamos siendo alimentados, estamos creciendo y estamos preparándonos para salir de ese vientre al mundo. Y cuando salimos de ese vientre al mundo, comenzamos a aprender nuevas cosas. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos alimenta, es como una leche materna. Pero va a llegar un momento que la palabra va a dejar de ser leche materna y se va a convertir en alimento sólido en tu vida. ¿Y en qué momento comienza a convertirse en alimento sólido en tu vida? Cuando tú eres capaz maduramente, porque dice que hay que ejercitar los sentidos, según lo que nos dice aquí el libro de Hebreos 5:14. Según Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, si yo ocupo la palabra que el libro de Hebreos está presentando a la iglesia, el escritor de Hebreo, y dice, hay que ejercitar los sentidos. Y si nos vamos a los sentidos, ¿cuántos sentidos tiene el ser humano? 5 sentidos: el tacto, el gusto, el olfato, la visión y el oído. Esos 5 sentidos nosotros tenemos que ejercitarlos para poder andar en el mundo natural, ¿no? Pero aquí el apóstol Pablo nos está llevando a que nosotros tenemos que ejercitar nuestros 5 sentidos espirituales también. O sea que si yo transformo los 5 sentidos naturales a los sentidos espirituales, yo tengo que tener una vista espiritual y comenzar a ver las cosas espirituales. Yo necesito tener un oído espiritual y escuchar las cosas espirituales. Yo necesito tocar y palpar con fe las cosas espirituales. Y yo necesito degustar, probar, porque dice que la palabra de Dios es como leche y después se transforma ¿en qué? Alimento sólido. O sea que esta palabra, con los sentidos espirituales, yo tengo que comerla, disfrutarla, y ella me va a hacer a mí crecer. Usted no va a crecer solo por asistir a la iglesia. No, usted no va a crecer solo por creer o orar. Usted va a crecer cuando usted esta palabra que está aquí la comienza a leer usted solo, no solo los domingos. Y entonces allí es donde llega lo que se llama ejercitar. ¿Qué hace un deportista? Se ejercita, tiene una rutina de ejercicio como diaria. Tiene una dieta diaria. Si usted quiere perfeccionarse en algo, ¿qué usted hace? Usted entrena, ¿no? Usted está allí entrenándose en eso. Así mismo en la palabra. ¿Usted quiere alcanzar madurez? ¿Usted quiere ser verdaderamente un ministro, un predicador, un evangelista, un pastor? No está malo tener ese deseo en el corazón, pero ¿sabe qué? Hay que ejercitarse. ¿O usted cree que uno va a salir y va a predicarle al mundo de lo que uno piensa? No, pues uno necesita la palabra de Dios. Entonces, teniendo claro que la madurez se alcanza con esto, vamos a pasar a 1 Corintios 2:7. Sin embargo, hablamos sabidurías entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, sino de este siglo que perecen. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y esto me lleva
a otro punto. ¿A qué? A que la sabiduría de Dios no se obtiene como quien lee la Biblia para saber lo que allí dice. O sea, póngase serio, pastor, me acaba de decir que tengo que leer la Biblia. Sí, te dije que tienes que leer la Biblia, pero no solamente leerla. Porque cualquiera lee la Biblia y obtiene información, obtiene conocimiento, pero ¿conocimiento qué? ¿De dónde? De este siglo. Conocimiento humano, sabiduría humana. Nosotros no necesitamos sabiduría humana. ¿Qué necesitamos nosotros? Necesitamos una revelación profunda que nos dé las Escrituras y una relación profunda con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque de Génesis a Apocalipsis nosotros necesitamos saber lo que las Escrituras dicen, pero saber lo que las Escrituras dicen no es suficiente. Necesitamos que el Espíritu Santo esté con nosotros para que Él nos revele lo que Dios nos quiere decir a través de las Escrituras. ¿Por qué? Porque así usted va a discernir. ¿Para qué queríamos la sabiduría según lo que vimos? Para discernir ¿qué? El bien y el mal. ¿Y cómo usted puede discernir un hombre que es enviado de Dios a un hombre que es enviado de Satanás? Porque la Biblia dice que aún los ministros de Satanás se disfrazan como ángel de luz. O sea, como oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, ¿cómo usted puede saber que el que le está llamando o el que le está guiando por el camino de Dios supuestamente está dirigido por el Espíritu Santo de Dios? Porque usted tiene también ¿qué? El Espíritu Santo de Dios en su vida. Es la única forma. Porque usted conoce las Escrituras, porque usted leyó y sabe para qué el Espíritu Santo le está mostrando qué significa esa palabra. Ahora, eso no es todo. El verso 7. Ahora, antes de pasar al verso 7, tener una relación profunda con el Espíritu Santo de Dios es lo que necesitamos, como dice Lucas 8:10. ¿Por qué? Porque no podemos pasar por alto la relación que tenemos que tener con el Espíritu Santo de Dios, porque fue el que dejó el Señor Jesucristo para guiar la iglesia. Él no dejó a los pastores, ni a los profetas, ni a los evangelistas, ni a los ministros para dirigir la iglesia. Él dejó el Espíritu Santo para guiar la iglesia. Si los pastores, los profetas, los apóstoles, los que como quieran llamarse, están dirigidos por el Espíritu Santo, están guiados por el Espíritu Santo, si ellos están alineados al Espíritu Santo, entonces la iglesia va a ser guiada por el Espíritu Santo. Pero si ellos no están guiados, ¿cómo usted se va a dar cuenta? Porque usted ejercitó los sentidos espirituales y usted sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Mire lo que dice Lucas 8:10. Y Él dijo: a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. O sea, hermanos, los apóstoles eran igual que usted y yo. Eran igual que todos los judíos que estaban allí. Eran idénticos. No tenían nada de diferente. ¿Por qué? Porque ellos tampoco entendían la palabra que Jesús les decía. Y Jesús siempre los llevaba aparte. ¿Y qué hacía Jesús? Les explicaba la parábola. Le decía: a ustedes les he dado a conocer el reino de Dios, pero yo les predico al mundo en parábola, pero a ustedes me los llevo aparte y les explico lo que quiere decir la palabra para que ustedes entiendan. Ahora no está el Señor Jesús con nosotros. Él está ¿dónde? En el tercer cielo, allá en el trono, al lado de Dios. Pero dejó ¿a quién? Al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos explique, nos guíe, nos revele y nos lleve a toda verdad. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Ahora, por esta razón, Pablo dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio y oculta, lo cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea,
Él nos dio esta palabra porque así lo quiso Dios, porque así lo deseó Dios. Dios no se la reveló a los que más oran, a los que más leen Biblia, al que tiene un instituto bíblico. No, Él se la reveló a los que ama, la reservó para nuestra gloria, la predestinó antes de la fundación del mundo para nosotros. Él predestinó esa sabiduría para nosotros. Por eso la Biblia dice que el que esté escaso de sabiduría, pídala a Dios, que Él se la dará en abundancia y sin reproche. Cuando usted se encuentre con una persona, o si usted de repente dice, pero es que yo no entiendo, ¿cómo entiendo? Pídale la sabiduría a Dios. Órele a Dios, dígale: Padre, ayúdame a entender esta palabra, ayúdame a entender este mensaje, ayúdame a discernir con tu Espíritu Santo este mensaje, y allí usted va a recibir la revelación. Vamos a 1 Corintios 2, 8 al 9. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito: cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y aquí el verso 8 deja claro que la sabiduría de Dios no está entre los que gobiernan el mundo, y no la tienen porque ellos no tienen a Dios como su Dios. Y aquí yo quiero hacer una excepción. Quiero usar a Nayib Bukele. Nayib Bukele es el único presidente que ha declarado públicamente que pone a Dios primero en su mandato que al hombre. Es el único públicamente que lo ha hecho, el único que públicamente se ha salido de los derechos humanos, de la ONU, de todos estos estamentos internacionales, porque se ha dado cuenta que tienen la sabiduría humana, que buscan su propio beneficio, su propio bien, y por eso todos los atacan a él. Todos los presidentes, comenzando con el de Chile, atacan a Nayib Bukele. ¿Pero por qué? Porque Nayib Bukele es claro y lo dice: cuando no se roba en un gobierno, el dinero alcanza para todo y para todos. Pero cuando en un gobierno se roba, siempre hay pobreza y nunca hay suficiente para hacer las obras. Pero ¿qué pasa con el dinero? Bueno, no vamos a entrar en esa materia porque eso es para otro mensaje. Pero Nayib Bukele es un ejemplo de la sabiduría de Dios en un gobernante. Pero los gobernantes de este siglo, de los cuales se está hablando aquí, que no se les dio esta sabiduría, no van a dirigir ningún país con el temor de Dios. Por eso es que estamos orando para que Dios envíe presidente a este lugar, a Chile, con temor de Él, con sabiduría de Él, para poder que esto prospere. Si no, no va a prosperar. Y dice: la que ninguno de los príncipes de este siglo, la que ninguno de los gobernantes, ninguno de los presidentes, ninguno ha conocido. Y el apóstol Pablo añade aquí: porque si hubieran conocido la sabiduría de Dios, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Y aquí yo me voy ¿a dónde? A lo que estamos viendo hace un momento. Cuando Jesús le dice a sus discípulos: yo les tengo que hablar en parábola a todos ellos y a ustedes se las tengo que explicar, es porque se tiene que cumplir lo que el profeta Isaías dijo. El profeta Isaías dijo ¿qué? Que ellos viendo no verían y oyendo no oirían. ¿Para qué? Para que no sean perdonados. Y si ellos hubieran conocido que Jesucristo era el Señor, el Mesías, el Cristo, y no lo hubieran crucificado, entonces no se hubiera cumplido ¿qué? Las Escrituras. Pero tenía que cumplirse. Por eso el verso 9 nos lleva a algo maravilloso. Mire, el verso 9 nos revela aquí
algo que ha sido reservado para nosotros, que dice que Él reservó textualmente cosas que no hemos visto, cosas que no hemos oído y cosas que no han subido en el corazón de ningún hombre. Ahora yo te pregunto, ¿conoces tú los misterios de Dios? ¿Sabrás tú lo que Dios tiene preparado para tu vida? ¿Habrás escuchado tú las cosas que Dios tiene reservada? Esas palabras. ¿Habrás visto o habrás sentido en tu corazón? Mira, hermano, allí el apóstol Pablo dice: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para quienes, para los que le aman. O sea, no buscamos un hombre que nos profetice y nos hable las cosas de Dios. ¿Sabe por qué? Porque te puedes encontrar con un adivino en medio de querer estar buscando la voz de Dios de un hombre. Sino que buscamos ¿qué? La voz de Dios a través de las Escrituras, porque sabemos que ellas son la profecía más segura que hay, la palabra de Dios. Entonces, yo les quiero llevar a este punto. Mire todo lo que está reservado, las riquezas que están reservadas para los que aman, no para el pastor, no para el que ministra o el que canta bonito, no para un apóstol o un profeta, no el evangelista que anda o el que está siendo visto en la pantalla de televisión en grandes iglesias. No para ello, es para los que aman a Dios. Porque pueden haber muchas personas predicando hoy con ministerios grandes, pero aman el dinero o aman las cosas materiales más que a Dios. Y para ellos no está reservada esas cosas que habló el apóstol Pablo, que dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, y ni han subido a corazón de hombre. Mira, hermano, si usted cree que lo ha visto todo, lo ha escuchado todo, o lo sabe todo, déjeme decirle que no sabemos nada de lo que Dios tiene reservado para nosotros. Pero podemos imaginarnos. Deben de ser cosas grandiosas. Si usted cree que este mundo tiene paisajes hermosos, en el reino de Dios hay lugares mucho más preciosos que en este mundo. Si usted cree que en este mundo hay gente que canta lindo, allá arriba hay voces angelicales que usted ni se imagina. Si usted cree que ha visto o ha escuchado lo mejor de este mundo, o usted ha sentido en su corazón un sentimiento hermoso porque usted ama a su hijo o a su hija, porque usted ama a una mujer o a un hombre que es su esposo o su esposa, y si usted cree que ese sentimiento es bonito, olvídese, no sabe nada. Porque ¿sabe qué? Hay cosas que van a llegar a su corazón cuando usted llega al reino de Dios que ni se había imaginado en su vida. Hay colores, hay aromas. Entonces se va a cumplir lo que dice la Escritura en Apocalipsis. Vamos a poder ver ese mar de cristal, esas calles de oro, esas mansiones celestiales. O sea, si la palabra de Dios me dice que el Señor Jesús fue a preparar habitaciones allá, moradas en las mansiones celestiales, le hago una pregunta: ¿usted puede imaginarse cómo son esas mansiones? ¿Usted tiene idea de: yo soy el dueño de todo el oro y la plata, dice el Señor? Diga al débil fuerte soy, diga al pobre rico soy. Usted se imagina, Dios dice: compra de mí oro refinado. O sea, el oro que está aquí, que venden aquí en este mundo, está contaminado porque está mezclado. Ni siquiera es oro puro. Para que sepan, el oro que te venden en las prendas no es un oro puro, no es 100% oro. Es un oro que de 18 quilates, de 10 quilates, de 14 quilates. O sea, eso quiere decir la calidad del oro. Pero Dios dice: ven y compra de mí oro puro y refinado. El único que tiene oro puro y refinado es Dios. El mundo lo que te ofrece está mezclado, lo que parece bonito. Por eso hay un dicho mundano que dice que no todo lo que brilla es oro. Ahora se descubrió que están agarrando prendas de plata y la están bañando con oro para venderla como que si fuera de oro y es plata. Hermano, hermana, la palabra de Dios es clara. Dios no te va a dar ninguna riqueza ni ningún tesoro a ti que venga mezclado con nada. Él te lo va a dar puro y santo. Dice que hay coronas esperándonos, que hay lugares hermosos, hay un banquete. Créalo, hermano, créalo.
Hoy en día la gente con la inteligencia artificial suben videos de supuestamente cómo será el cielo. No tienen ni idea de lo que están subiendo. ¿Sabe por qué? Porque las cosas que veremos allá arriba, dice que ojo no la vio. Las cosas que escucharemos allá arriba, dice que el oído no lo escuchó. Y lo que vamos a sentir allá arriba en el reino de Dios, dice que ningún corazón lo ha sentido en esta tierra, porque no ha subido a corazón del hombre. Entonces usted se imagina, hermano, el gozo y la alegría que deberíamos tener en nuestro corazón, porque lo que vamos a experimentar allá arriba no se compara en nada de lo que hemos experimentado acá abajo. Es poderoso y es grande. Ahora, vamos a ir a 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y aquí vuelvo y los retrocedo atrás nuevamente. ¿Se acuerdan que hablábamos de ejercitar los sentidos? ¿Se acuerdan que necesitábamos escudriñar la palabra y que necesitábamos tener una relación profunda con Dios? Porque la única forma de que usted comience a madurar y dejar la leche y comenzar a comer la comida sólida es a través de esto. 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos la reveló a nosotros, a usted. Dígalo conmigo: pero Dios me la reveló a mí, a usted se la reveló por el Espíritu, no por el pastor. O sea, yo puedo declarar una palabra, hermano, una revelación que me dé a mí el Espíritu Santo, pero a la revelación que yo declaro, a la palabra que yo declaro de parte de Dios, el Espíritu le va a revelar a usted otra revelación personal suya. Dígame, de los que están aquí, cuando están en su casa y están meditando en el mensaje que se recibió, ¿no les llega de repente otra información adicional? ¿O no se le esclarece algo que de repente tenía una duda y usted dice: yo me acuerdo del mensaje que predicó? Y va y usted consulta la Escritura y dice el Espíritu Santo: ven que ahora te voy a revelar, ven que ahora te voy a mostrar, ven que ahora te voy a enseñar. Porque el Espíritu Santo todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres? ¿Sino quién? Su propio Espíritu. Su propio Espíritu. Y dice: sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. O sea que, si usted quiere una profecía de un verdadero profeta, ese hombre tiene que estar lleno del Espíritu Santo para que pueda saber las cosas de Dios. No que me vengas a decir lo que dice la palabra, porque si yo quiero que alguien me dé una profecía segura, hermano, aquí tengo la mejor profecía que pueda haber en mi vida. Si usted quiere saber algo de Dios, o si usted quiere una respuesta para su vida, aquí la va a encontrar. Si usted quiere cambiar su vida, en la palabra de Dios va a encontrar el camino para cambiar su vida. Si usted quiere ser mejor hijo, esposo, vecino, trabajador, ciudadano, usted en la Escritura lo va a encontrar. Pero hoy en día la gente quiere escuchar de la sabiduría de este mundo, que le digan o le averigüen el futuro y se lo adivinen. No estamos aquí para que nos adivinen lo que va a pasar. Si el que sabe lo profundo de Dios es el Espíritu Santo, entonces si la Biblia me enseña que yo necesito el Espíritu Santo, yo no tengo que estar buscando que nadie me hable, sino que el Espíritu Santo sea el que me hable y me confirme. Y para eso necesito ¿qué? Escudriñar la palabra de Dios. Escudriñar la palabra. Por esta razón le ha placido a Dios revelar a sus hijos. Por esta razón Él no se la quiere revelar a cualquiera, solo a sus hijos. Fíjese que dice: se la reveló a los que le aman. Y si usted ama a Dios, a usted se le van a revelar muchas cosas. Amén. Y vamos a terminar el mensaje. Verso 12 al 13 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos
no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿quién? El Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Amén. Mire, hermano, el Señor nos deja claro a través del apóstol Pablo que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Hemos recibido el Espíritu de Dios, el que proviene de Dios, para que seamos ¿qué? Hijos de Dios, y para que sepamos lo que Dios nos ha dado. Qué poderoso poder entender esto, que el precioso Espíritu Santo de Dios nos habla hoy. O sea, hermano, madurar y crecer depende de su relación con el Espíritu Santo de Dios. Y el verso 14 dice: porque el hombre natural no puede percibir ni entender las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locuras, porque no tiene el Espíritu Santo. Así es, hermano. Con esta palabra que está aquí, Mateo 6:33, yo quiero concluir este mensaje. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán ¿qué? Añadidas. Y con Lucas 12:34 terminamos. Dice: porque donde están tus tesoros, allí estará también tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro, hermano Leo, hoy? ¿Dónde está tu tesoro, hermana Alejandra, hermana Rosa, hermano Miguel, hermano Sebastián? ¿Dónde está mi tesoro, Amer Barría? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos nosotros hoy. ¿Sabe por qué? Porque dependiendo de eso, allí es donde va a estar tu corazón.